Bien, bueno, primero que nada, quiero darle una cordial bienvenida a toda la audiencia de Mujeres Haití y bueno, agradecer por el espacio y la oportunidad que tengo hoy mediante esta charla denominada Data Science, no hay camino, se hace camino al andar, de poder compartir con ustedes mi recién experiencia en la empresa, o sea, esta salida del horno. Bien, primero que nada vamos a hacer una reflexión respecto a la frase inspiradora de la charla de hoy. Eh, bien, que es esa de no hay camino, se va construyendo el camino al andar, ¿verdad? Caminar, descubrir y crear junto a nuestras experiencias, decisiones y emociones será lo que determine el rumbo del camino. Y es así, Data Science es así. Cada científico de datos, cada grupo de científicos de datos va diseñando su solución o sus soluciones de acuerdo al background que tiene, de acuerdo a las experiencias que ha tenido incluso a lo largo de toda su vida, y le va añadiendo ingredientes de acuerdo a, digamos, todo el recorrido anterior que ha tenido, experiencias profesionales, formación profesional. Cuando se diseña una solución de ciencia de datos, digamos, no hay un camino marcado, bien marcado por dónde irse. Sí hay digamos, ciertas señales que podemos seguir, pero la verdad es que se va definiendo la solución a medida que vamos indagando sobre el tema en cuestión, sobre la problemática a la que queremos abordar. Mediante decisiones que vamos tomando y métodos que vamos probando, obteniendo feedback del área o del cliente que tiene interés en la solución que vamos a desarrollar, vamos haciendo ajustes y vamos haciendo mejoras a la solución que estamos desarrollando. Hoy quiero contarles cómo desde la necesidad de de contar con un modelo de scoring de proveedores para el área de logística de la empresa, se le dio una mirada desde la ingeniería industrial, utilizando una técnica que nos provee la investigación de operaciones. Y bueno, vamos a ver un poco qué es esto de la investigación de operaciones. Bien, primero que nada, hablemos del papel de la investigación de operaciones o de investigación operativa. Su papel es poder dar herramientas para la optimización de sistemas bastante complejos en los cuales se involucran cientos y hasta miles de variables, empleando para ello modelos matemáticos y algoritmos de resolución ampliamente probados, porque la verdad es que la ingeniería operativa tiene sus orígenes desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay opiniones que dicen que la investigación operativa en realidad viene de los años 1500. Pero bueno, tiene la investigación de operaciones relación con la ciencia de datos y sí. Tanto la ciencia de datos se alimenta de las tareas de investigación operativa como la investigación operativa se alimenta de las tareas de científico de datos. Hoy vamos a explicar a ver cómo ciencia de datos sirvió como ingrediente para una solución con la mirada de una técnica de investigación operativa. Bien, hablemos sobre algunos términos claves de la investigación operativa, que serían los objetivos, las variables, las restricciones y las alternativas. En base a estas primeras cuatro, podemos desarrollar un modelo matemático. Este modelo matemático debe ser evaluado y para ello se utilizan métricas que estas métricas estas métricas se deciden en conjunto con el
usuario, con el área de interés, con el cliente que nos está solicitando la solución, porque es importante siempre mantener una comunicación con, digamos, la persona clave, desde donde se está demandando esta solución, debido a que ellos, digamos, son los expertos en el negocio. Nosotros lo que hacemos es apoyar para dar solución a, a la obtención de alguna solución que sirva para la toma de decisiones. Bien, veamos un poco cómo, rápidamente, cómo nosotros abordamos la solicitud de obtener un modelo de scoring de proveedores. Bueno, surge primero el pedido. Luego de obtener el pedido, lo primero que hacemos es reunirnos con el área que nos está haciendo la solicitud, en este caso fue logística, y tratar de entender y establecer aquellos puntos críticos, aquellos puntos claves que nos darán, digamos, las pautas para desarrollar la mejor solución, ¿sí? Una respuesta adecuada a la necesidad que nos están manifestando. Con base en esto, nos podemos ir a buscar en la base de datos la disponibilidad de datos que se requieran para desarrollar la solución. Y estos datos tienen que ser de calidad, por eso se hace un análisis exploratorio donde se evalúa que los datos sean de calidad en la medida de lo que se pueda, pues adaptarlos, hacer curaciones, hacer algunas, de repente algunos cálculos de variables que no se tengan en la base de datos, pero que se pueden hacer calculando mediante los datos disponibles. Y ya teniendo los datos, entonces nos vamos en realidad esto es en paralelo, a seleccionar la técnica que vamos a utilizar para obtener el modelo de scoring. En este caso, no es la única, recuerden que no es la única manera, hay muchas técnicas y muchos métodos para para obtener un scoring, pero en este caso se le dio la oportunidad a un método de decisión multicriterio. ¿Por qué un método de decisión multicriterio? Porque se quería evaluar el desempeño del proveedor en base a múltiples criterios. Entonces, esta era una de las técnicas que más se adaptaba a la necesidad manifiesta. Luego de eso, se evaluó la necesidad de software, que en este caso se estuvo probando con algunas librerías de Python. A la final terminó, bueno, por algo en particular, se terminó utilizando una librería en lenguaje R. Ya teniendo esto, pasamos a desarrollar, digamos, la solución y finalmente se evalúa en conjunto con el área interesada en la solución. Bien, pero entonces ahora hablemos de cuál fue la técnica empleada. Esta técnica fue la del proceso analítico jerárquico, con sus siglas AHP en inglés. Esta técnica permite hacer una comparación de las alternativas. En este caso, las alternativas son los proveedores, ¿verdad? Y en base a los criterios que definimos, con los cuales vamos a evaluar a los proveedores, entonces vamos haciendo una comparación por pares utilizando la escala que tenemos al lado izquierdo inferior, que bueno, la puntuación de 3 significa que la importancia es moderada con respecto al par y la puntuación de 5 es fuerte con respecto al par y así sucesivamente. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente slide. Bien, ya fijado los criterios con los cuales se van a evaluar, en este caso los proveedores, hacemos una comparación por pares y esta matriz nos permite hacer esa comparación. Entonces vamos comparando par por par estos criterios y de manera análoga lo vamos haciendo con las alternativas.
A diferencia que con las alternativas, en este caso los proveedores son los que vamos a comparar par a par, pero estos proveedores los vamos a comparar para cada uno de los criterios que seleccionamos. En la slide lo que se presenta allí es la comparación para el primer criterio. Y bueno, así se hicieron para los 3 criterios. Entonces, a la final termina, si son 3 criterios, vamos a obtener 3 matrices de comparación. Bien, por ejemplo, en la celda que tenemos allí, que se intercepta el criterio 1 con el criterio 3, lo que tenemos es que el criterio 1 es moderadamente más importante que el criterio 3. Y así sucesivamente vamos estableciendo las ponderaciones, tanto para los criterios como para las alternativas. Lo interesante de este método es que este método, después de que se establecen las puntuaciones, hace una evaluación de la consistencia, o sea, mediante un algoritmo se ve si estas puntuaciones tienen sentido, si no nos estamos por ahí contradiciendo en la valoración que le estamos dando a cada uno de los criterios. Fíjense que en este caso, para la matriz de criterio, que teníamos los valores 1, 3 y 1, ¿verdad? Eran los originales, los que tenemos circulados en rojo. El algoritmo nos hizo una sugerencia de cambiar estas ponderaciones para que sean más, se ajusten más a, digamos, a algo consistente en las ponderaciones. Y nos sugiere cambiar la puntuación de 3 a 2 cuando comparamos los criterios 1 y 3. Finalmente, con esta sugerencia, obtenemos, mediante el cálculo de un vector propio, obtenemos el ranking de los criterios, donde el criterio 1 es mucho más importante que, por ejemplo, el criterio 3, que es el menos importante. De manera similar, hacemos esto, pero con la matriz de comparaciones de los proveedores. Entonces Cindy, aquí, sí, tengo un montonazo de preguntas y se estamos llegando al tipo, necesito hacerte preguntas ya, sí, porque creo dime. que te adentraste un montón súper interesante a ver cómo es un flujo de data science. Me encantó Sí, tipo cuando pasaste como todo el proceso de por dónde venían los procesos de scoring y cómo se podía hacer. Y creo que muchas personas que no tenían ni idea de cómo ir entrando en el área de data science es como que lo ven y dicen, pa, esto es lo que hay que hacer. O sea, esto es lo que es una persona que está trabajando con datos. Es un montón porque no es solamente bastante. te suma entender, o sea, hay un montón de cosas que tienes que entender, pero también hay un montón de analítica que tienes que hacer. O sea, como Sí, que involucra muchísimo, ¿no? Como de qué cosas tienes que ver tú directamente de lo que te dice, ¿no? Como de lo que te sugiere, lo que te recomienda. comprender, sí. Hay preguntas, ¿no? Porque vienen ahí surgiendo bastantes preguntas como de todo este flujo que seguramente luego te van a preguntar un poco más, bueno, sobre los ejemplos y demás, pero para que no se nos vaya el tiempo y no pierda esa duda de cómo hiciste tú para poder ir adquiriendo como estas habilidades que te pudiesen permitir en estos ejemplos, en estas soluciones que estás dando, como, viste, como decir, bueno, Sí, esto va por acá. O sea, ¿qué tuviste que ir aprendiendo? ¿Cómo llegas a poder hacer después estos procesos analíticos? sí, bueno, en mi caso se remonta muchos años atrás, digamos, mi pasado en la formación como ingeniero industrial determina mucho de cómo yo abordo las soluciones. Eh, Mi carrera yo vi mucha estadística aplicada. Parte de eso es la investigación operativa y la investigación operativa siempre me llamó la atención. Desde el primer momento en que yo vi la primera clase dije, wow, esto, qué interesante. Y lo importante es que a medida que íbamos viendo las clases, íbamos desarrollando trabajos de campo. Entonces la pude ver de manera aplicativa y no solo en teoría. Entonces, yo de verdad creo que desde ahí viene mi formación como data science, Claro, o sea, a que pesar estadística de que, muchísimo. claro, a pesar de que hace 4 años me desempeño como científico de datos, en realidad yo siempre hice
algunas tareas de científico de datos sin saber, mira, esto es ciencia de datos. ¿Cómo hace alguien que está queriendo iniciar hacer alguna práctica, poner en práctica un poco esto, así como este ejemplo? ¿Qué le recomiendas? ¿Por dónde podría empezar? ¿O qué podría empezar a estudiar capaz? O si hay Sí, lugares mira, donde pueda hacer ejercicios, no sé. yo por lo menos comencé estudiando lenguaje R. Claro que ya yo tenía una base de lo que es la lógica de programación, que la había adquirido en la universidad. En la universidad yo aprendí a programar en Pascal y bueno, luego nada, Excel, en el caso, con macros y demás. Pero bueno, eso me ayudó a mí a establecer como el punto de partida para entrar a estudiar lenguaje R. Después estudié Python porque me di cuenta que Python estaba, digamos, ahí de primero en las necesidades digamos, Que estaban en las surgiendo. peticiones, sí, en las necesidades que Claro, están surgiendo en la industria, ¿no? Porque también es que estuve muy pendiente, qué es lo que está pidiendo qué, claro. qué- qué es lo que está pidiendo las empresas y qué es lo que se está necesitando. Entonces estuve a la vanguardia allí y bueno, así empecé. Empecé con gratuito porque no tenía recursos para pagarme nada, así que empecé así. Y luego, Bien. bueno, sí tuve la posibilidad de hacer una diplomatura y bueno, Y ahí bajar como en el conocimiento desde eso. Mencionaste a ahí sí R. ya era lo propiamente lo que es ciencia de datos, ajá, Claro, algoritmos mencionaste de a machine R learning. y Python, que además R, las R-Ladies son de nuestras media partners, sé que Eso están iba a por ahí, decir, andan por Sadema, ahí, están reacompañando este año las R Ladies. y la PyLady nos Wow. acompañaron el año pasado, así que me parece genial que, con lo que estás contando, que las personas que están viendo esto no lo sientan tan lejano.